Cuando hablamos de construcciones españolas en Florida, uno suele pensar en una que otra fortaleza que aún quedan repartidas por ahí, hechas por el Imperio Español. Pero ¿cómo te quedas si te digo que en Miami hay una construcción española que es 3 siglos más antigua que la llegada de Cristóbal Colón a las Américas? ¿Cómo se construyó este monasterio? ¿Cómo quedó abandonado por años? ¿Y cómo llegó hasta Miami? Son las preguntas que me hago en el video de hoy. 892 años atrás empezaba la construcción del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en el pueblo de Sacramenia, actual provincia de Segovia, comunidad de Castilla y León en España. Sacramenia era y sigue siendo un pequeño pueblo rural, con condiciones perfectas para el aislamiento de la vida de un monasterio, siendo el lugar perfecto para un monasterio formado por monjes de la Orden del Cister, una orden que se dedicó a tener una vida más austera, viviendo de lo que podían obtener del campo, cultivando y teniendo su propio ganado, rechazando los excesos en general, incluso en la arquitectura, lo cual marca la arquitectura del lugar al que fuimos. No es un lugar altamente decorado, tal vez como una catedral gótica, por ejemplo, sino sería algo más austero, más simple, priorizando formas sencillas, no usando la decoración excesiva y dejando prioridad a la luz natural. En resumen, el monasterio en España era un lugar que priorizaba el silencio, la austeridad y la autosuficiencia, siendo durante la Edad Media un centro de agricultura, de comercio y religioso claramente, para los pueblitos de la zona. Otra razón para tener el monasterio en una zona tan apartada es que nos encontramos en un contexto de reconquista, guerras constantes entre la parte musulmana y la parte cristiana en España, aunque el término reconquista siempre tiene como su polémica, pero no es lo importante en este video. Pero la parte de poner monasterios sí importa, porque al final estos monasterios dan estabilidad económica, porque se crea un centro de comercio, y evidentemente se crea una estabilidad religiosa, haciendo que los territorios reconquistados se mantengan más unidos por la religión. Pero durante la Edad Moderna, la decadencia del monasterio empezó a llegar. Disminuían las vocaciones, perdió apoyo económico y la importancia en general disminuía progresivamente, aunque se mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Pero el punto de no retorno llega a 1835, con la llegada de la desamortización de Mendizábal, que yo sé que eso acaba de sonar a chino. Durante la España del siglo XVIII y XIX se vivía una profunda crisis. Un Estado endeudado por guerras constantes, una economía agraria poco productiva, una sociedad muy desigual, y una iglesia que concentraba grandes extensiones de tierra que no podía venderse ni podía dividirse. Estas propiedades estaban amortizadas, no circulaban en el mercado y quedaban fuera del sistema económico moderno. Tras la guerra de independencia contra Napoleón, el país quedó devastado, y nuevas élites liberales vieron en la iglesia un obstáculo para reconstruir el país y modernizar España. Pero entonces, ¿qué fue la desamortización en sí? En 1835, el gobierno liberal de Juan Álvarez Mendizábal impulsó una reforma radical. Expropió bienes de la iglesia, disolvió muchas órdenes religiosas, expulsó a los monjes y vendió monasterios, tierras y edificios a subastas públicas, con el objetivo de obtener dinero para el Estado, reduciendo la deuda y creando una nueva clase de propietarios. Pero en la práctica, esto terminó con que muchos monasterios quedaron abandonados, patrimonio histórico que no fue protegido y numerosos edificios medievales que se arruinaron. Y este fue el caso del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia. Quedó sin función y abandonado. Como resultado de esta desamortización, los monjes fueron expulsados, y el monasterio queda a su suerte sin protección del Estado ni una comunidad que lo cuide. Con esto, el edificio empieza a deteriorarse e incluso se utilizan sus piedras en construcciones cercanas. Entonces, para 1925, el monasterio ya llevaba casi un siglo abandonado. Y así el monasterio pudo ser comprado por el magnate estadounidense William Randolph Hearst, uno de los mayores coleccionistas de arte europeo de su época. Pero no compra el monasterio como un edificio al uso, sino que compra sus piezas prácticamente. Compra las piedras y los materiales que hacen el monasterio, o las partes principales que aún se conservaban bien, o relativamente bien comparado con algunas estructuras que ya se habrían perdido. Si se preguntan qué tipo de dinero tendría alguien para comprarse un monasterio, y no solo uno, sino que compró dos, pero ahora les cuento termino el otro, vendría siendo el tipo de persona que tiene 35 mil millones de dólares actuales en patrimonio, siendo este número la conversión que le podemos dar al monto más alto de su patrimonio, que fue alrededor de 1930. Y el monasterio del que hemos venido hablando todo el video le costó alrededor de 750 mil dólares actuales. Y además compró el monasterio de Santa María de Óvila, en Guadalajara, España, por unos 85 mil a 97 mil dólares actuales. Monasterio que terminó en un lugar muy diferente, pues hoy en día está en California. Así que si algún día paso por California puedo hacer la parte 2. Tras la compra del monasterio de Santa María, las piedras y cada pieza del monasterio
fueron almacenadas en cajas. Cajas que fueron enumeradas para saber qué pieza era cada una. 11.000 cajas con 35.000 piedras, que fueron todas enviadas hacia Estados Unidos en barco. Cajas que terminaron por 26 años en un almacén de Brooklyn. Y para mala suerte de nuestro amigo William, él murió antes de poder hacer nada con ellas. Pero después de tantos años de abandono, el monasterio fue comprado de nuevo. Esta vez fue comprado por Raymond Moss y William Edgman, quienes se propusieron la tarea de reconstruirlo entero en una nueva ubicación, North Miami Beach. Se tuvieron que enfrentar a 19 meses de trabajo y un gasto de 1.5 millones de dólares utilizados en todo el proyecto, y al reto de volver a montar un monasterio piedra por piedra cuando había cajas que incluso habían perdido la numeración. Y luego de esto, en los años 50, funcionó como una atracción turística. Y luego pasó a las manos de la iglesia episcopal, pasando a ser una parroquia activa, bajo el nombre de algo que no creo que voy a pronunciar bien, Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux. De Clairvaux. Eso. Hoy en día el lugar no solo cuenta con la estructura antigua de España. En la entrada tiene un museo, cuenta un poquito de historia española en general, artículos obtenidos como más coleccionismo, que te llevan un poco alrededor de la historia que se relaciona al monasterio. Además de esto tienen una sección de jardines bastante grande. También tienen una parte que cuidan de gatos. Y también me fijé, al parecer puedes elegir que tus restos sean cremados y que terminen guardados allí. Tienen como una sección para eso, que me pareció bastante curioso. Además de que el lugar todavía mantiene su función religiosa. Se dan servicios y se hacen actividades religiosas todavía en el lugar. No ha perdido esa parte. Pero además de eso, mucha gente va a sacarse fotos para bodas o para eventos o en general. Parece que a la gente le gusta bastante visitarlo. Y si lo visitan, piensen en todos los artesanos y trabajadores que tuvieron que reconstruir pieza por pieza y que tuvieron que deducir dónde iba cada pieza que no estaba señalada. Espero que les haya gustado el video. Creo que fue un lugar bastante interesante. No pensé que fuese a tener una historia tan compleja. Porque cuando leí lo de monasterio español en Miami era como, ajá, sí, no, como una imitación, o a lo mejor tienen alguna que otra cosa española. Pero nunca pensé que fuese a llegar literalmente traído desde España hasta acá. Entonces denle a like si les gustó. Los veo en la próxima y cuídense.